Esta es la iMac M1 que salió hace un par de años en mayo del 2021 con un nuevo diseño más delgado, pantalla de 24 pulgadas 4.5K, buenas bocinas, buena cámara, puertos de Thunderbolt para conectar lo que quieras. Es la única computadora todo en uno que vende Apple y es muy buena. Pero ahora tenemos la primera actualización. Esta es la iMac M3 que acaba de salir, mismo diseño, misma pantalla, mismas bocinas, casi todo está igual por afuera. Ahorita les platico las diferencias técnicas, pero lo más importante está en el nombre, el chip M3. Estuve probando la M1 contra M3 en pruebas de la vida real y te quiero platicar qué tanta diferencia hace para que te ayude a tomar una decisión. No voy a hablar mucho del diseño ni de la experiencia de uso, quizá eso lo dejo después para una review completa. Aquí solamente te voy a mostrar las diferencias. Si estás viendo este video y tienes una iMac M1, te estás preguntando si vale la pena actualizar a la M3. Para el 90% de personas no vale la pena. Quédate la iMac M1 un par de años más, sigue siendo una increíble computadora y ya después ves si te cambias a la M4 o M5 o lo que salga después. Ese 90% de personas yo lo llamo uso normal. Checas correo, haces presentaciones, trabajas, tienes juntas en Zoom, Excel, navegas el internet, ves YouTube o Netflix de repente, hasta editas fotos y videos de la familia. Todo eso está perfecto en la M1 todavía y por muchos años. Para el otro 10% de personas que creo que sí puede valer la pena actualizar es si específicamente tienes un flujo de trabajo demandante en gráficos. Si eres arquitecto y haces renders o editas video o fotografía profesionalmente, tipo en formatos RAW para clientes, o si haces animaciones en 3D o eres desarrollador y quieres hacer simulaciones de aplicaciones, ese tipo de cosas puede que sí valga la pena actualizar. En cuanto a la velocidad del día al día, el M3 sube un 15 o 20%, la mayoría de la gente no se daría cuenta, pero en los gráficos sí hay una mejora importante. Ahorita te enseño todas las pruebas que estuve haciendo. Ahora, la situación más común yo creo es, si estás viendo este video, estás pensando en comprar una iMac por primera vez o tienes una de las viejas de Intel, y aquí es donde se pone un poquito más interesante. Porque tienes que decidir si te compras la más nueva M3 o si te ahorras algo de dinero y te vas por la M1. Ahí van absolutamente todas las diferencias y al final del video te comparto mis opiniones. Estuve probando estas dos máquinas por mucho tiempo y por afuera se ven exactamente igual y tenemos exactamente los mismos colores. Siguen viniendo todos los mismos accesorios, cada uno en el color de la iMac que compras, que es un detalle que me encanta. Esta naranja, que es la M1, tiene su cable y teclado naranja, y esta plateada, que es la M3, tiene su cable y teclado plateado. Lo único que está diferente por afuera es en el puerto de audífonos. En la iMac M3 Apple lo actualizó para tener soporte para auriculares de alta impedancia. Eso significa que les da más poder, más punch a audífonos que lo necesitan. Más que nada es para gente que produce música o le encanta escuchar de alta calidad en sus audífonos, pero probablemente no te vas a dar cuenta o tienes unos AirPods como quiera. Otra diferencia es la conectividad, y esto sí creo que es un poco más importante. La iMac M3 viene con Wi-Fi 6E, la nueva generación de Wi-Fi que va a estar más preparada para el futuro, más ancho de banda, velocidad, y Bluetooth 5.3 en vez de Bluetooth 5.0 en la iMac M1. Creo que el Bluetooth sí es importante porque los últimos años hemos estado viendo a Apple actualizar todos sus productos a Bluetooth 5.3 y eso te permite que se cambien dispositivos más rápidos. Por ejemplo, tus AirPods, si los tienes conectados al iPhone, para que se cambien a la Mac rápidamente con 5.3 es una mejor experiencia, tiene más rango y está mejor. Ahora, vámonos a la diferencia importante y las pruebas, que es el procesador. Pero antes de eso, si aún no conoces Clean My Mac X, son partners aquí del canal de Tech Santos y yo he usado este programa por muchísimos años. Está muy buena la app y te asegura de que tu Mac siempre esté limpia y corriendo lo mejor que puede correr. Borra archivos atorados como caché, te recomienda borrar archivos viejos e innecesarios. Aparte tiene un antivirus y te da información de tu computadora como qué tanto RAM se está utilizando, y hasta te puede ayudar solamente con un botón a liberar RAM. Puedes hasta hacer pruebas de velocidad de internet directamente en la barra de menú de la Mac. Yo uso esta aplicación todos los días. Si aún no la han probado, tienen una prueba gratis y si compras el plan anual sale bastante barato. Yo lo llevo usando
mucho tiempo. Les dejo aquí abajo mi liga. A mí me dan una pequeña comisión si lo descargan, entonces también gracias por el apoyo. Me aseguro solo de recomendar aplicaciones que realmente creo que valen la pena. Y gracias a Clean My Mac por apoyar creadores de contenido también. Ahí está la liga abajo. Ahora sí, hay que hablar de estos procesadores. Ahí van los specs para mis nerds rápidamente. La M1 es un procesador con una arquitectura de 5 nanómetros y velocidad de 3.2 GHz en una configuración de 7 o 8 núcleos. El M3 tiene una arquitectura de 3 nanómetros con 4.05 GHz de velocidad en una configuración de 8 o 10 núcleos. Aparte, el M3 tiene funciones específicas que no tiene el M1, como Dynamic Caching, una nueva arquitectura de GPU con Ray Tracing, Mesh Shading y un motor de video más avanzado y con más ancho de banda. Aparte, tiene soporte para ProRes RAW y tiene AV1 Decode, un Neural Engine 60% más rápido y un nuevo ISP para imágenes y más de 30% ancho de banda en la memoria, ahora con 100 gigabits por segundo, comparándolo con 68.25 gigabits que tenía el M1, que eso te ayuda bastante a poder estar trabajando con archivos muy pesados y que se sienta más rápida la máquina. Ahora, suenan bonitos estos números, pero ¿qué significa todo esto en la vida real? Para eso son las pruebas. Ambas de estas computadoras tienen exactamente la misma configuración de 8 GB de RAM, solo que una es M1 y la otra es M3. Entonces las puse lado a lado y estuve corriendo muchas pruebas. Corriendo una simple prueba de Geekbench que simula el trabajo del procesador, se ve claramente el avance del M3, superando en un núcleo y multinúcleo más de 30% CPU. Eso es que la computadora se sienta más fluido y rápido en tareas básicas. 30% más CPU no está nada mal. Después, en la prueba de gráficos con Metal, se ve aún más la diferencia, de aproximadamente 50% en esta prueba sintética. Pero ya en mis pruebas de la vida real me di cuenta que definitivamente se siente la diferencia en cargas pesadas, pero no tanto en cargas ligeras. Exportamos una animación, por ejemplo, una animación corta en Motion y se tardó un segundo menos en la M3. En realidad, nada significante. Pasamos archivos pesados como de 40 gigabits para ver si el ancho de banda más veloz en el M3 afecta mucho. Y sí, un par de segundos más rápido, pero otra vez nada muy significativo. Lo mismo con abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo, pestañas de internet, otra vez se siente un par de segundos más rápido la M3. Pero es que la M1 ya vuela, entonces esos 2-3 segundos más en tareas básicas es lo que puedes esperar de la M3. Pero eso es en tareas básicas. Para realmente ver la diferencia necesitas un archivo grande que use muchos recursos gráficos. Algo como uno de estos videos de Tech Santos. Esto es un video normal 4K con múltiples ángulos, algo de animaciones y textos. Nada muy loco, pero sí está pesadito el archivo. Y tan solo recorriendo la línea del tiempo se nota en la iMac M1 cómo está brincando de escena a escena. Y hasta de repente se tarda en mostrar el previo del video. En la iMac M3 me di cuenta que Final Cut Pro está 100% fluido. En exactamente el mismo archivo muevo la línea del tiempo y todo está perfecto. No significa que está mal la M1, pero aquí es donde sí se nota la M3. Está impresionante cómo puede procesar todo esto al mismo tiempo. Pero después, aún más impresionante al exportar este video. Este video típico de Tech Santos en la iMac M1 se tardó 20 minutos en exportar, que está muy bien. O sea, yo cuando tenía las Macs de Intel se tardaba como 40-50 minutos. 20 minutos está muy bien, pero haciendo exactamente la misma exportación en la iMac M3 nueva se tardó aproximadamente 12 minutos. Y ahí es una diferencia significativa. Cerca de la mitad de tiempo en exportar es un incremento enorme para mi flujo de trabajo de edición de video. Y esto que ni siquiera es un archivo tan pesado en 4K con un par de animaciones, seguramente en ambientes donde necesitas simulaciones, renders, 3D, ese tipo de cosas, se debería de ver aún más mejora. Especialmente cosas como renders y el ray tracing, creo que puedes sacar muchísimo provecho del M3. Pero se vio claro el ejemplo de yo estar jugando con estas dos computadoras y por eso digo que si te dedicas a producción de video, renders, animación 3D o cosas similares, definitivamente puede valer la pena. Trabajas mucho mejor, más fluido, se traban menos los programas y exporta mucho más rápido. Después, solo para explorar el gaming, corrimos Counter-Strike 2, que corre en Rosetta, ni siquiera es nativo de la Mac, pero en el iMac M3 se ven mejor las sombras y texturas y aparte está corriendo entre 100 y 120 cuadros por segundo constantes en 4K y con todos los ajustes en ultra.
Este es el procesador base de Apple corriendo un juego no nativamente en la Mac a 120 cuadros por segundo en 4K. El gaming en la Mac ya existe. Yo quedé bastante impresionado con eso. Y en la iMac M1, nada más para tener referencia, estaba corriendo entre 50 y 70 cuadros por segundo. Aquí también vi aproximadamente el doble de rendimiento en los gráficos, ya en pruebas de la vida real. Ahora, para nada son pruebas científicas y no probé otras aplicaciones, pero usarlas lado a lado definitivamente se siente más rápida la M3, especialmente los gráficos. Entonces, al final del día, la iMac M3 sí se siente y creo que es una buena actualización sobre la iMac M1. Como dije al principio, nada impresionante. Si es que vienes de una M1, no creo que notes mucho la diferencia y en el exterior se ve idéntico, pero especialmente si tu flujo de trabajo requiere algo de poder gráfico, le puedes sacar ese provecho. Es y se siente más rápida la computadora significativamente. Pero creo que es importante también notar que probablemente va a recibir más actualizaciones la M3 que la M1 y está más preparada para el futuro con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Y estas computadoras te duran 6 o 7 años, hasta 10 años fácilmente si la cuidas bien. Si yo fuera a comprar una iMac ahorita y no tuviera ninguna, yo me iría por la M3 para que me dure lo más posible y sacarle el provecho a todo ese procesador ahorita y estar preparado para el futuro con las funciones nuevas. Pero si tienes un presupuesto más limitado y encuentras una iMac M1 a buen precio, también creo que es una excelente opción. A pesar de que ya tiene 2 años en el mercado, sigue corriendo increíble. Pero si quieren una respuesta concreta, no actualices si tienes M1 y si estás pensando en una o la otra, yo me iría por la M3. Ahora, hay otras cosas a considerar, especialmente si tienes hijos. Creo que hay un factor importante también a considerar de tener una desktop. Es una experiencia sentarte a trabajar enfrente de una computadora en vez de echarte en el sillón con un iPad o una MacBook Air. Me gusta mucho la experiencia de la iMac. O sea, me encanta el sentarte a trabajar. Al menos a mí me ha ayudado mucho en ese aspecto. Ahora, en cuanto a configuraciones, 100% vale la pena irte por la que cuesta más, en mi opinión. La segunda versión tiene 2 núcleos más de GPU para los gráficos, tiene Touch ID en el teclado que ayuda muchísimo con la experiencia. Está cool nada más llegar, Touch ID inalámbricamente, tocas el dedo y ya estás dentro. Aparte, si tienes múltiples personas en la familia utilizándolo, cada uno registra su huella, entonces cada quien cuando ponga la huella se mete a su perfil. Está muy chido tener el Touch ID. Pero aparte, esta segunda versión también tiene el puerto de Ethernet en el cargador para tener internet más estable y 2 puertos adicionales de USB tipo 4 para conectar todo lo que quieras, y son solamente $200 más. Para mí vale muchísimo la pena. Solo que 256 GB es un crimen en el 2023 y no puedo creer que en eso empiezan las computadoras, y me da algo de coraje, pero sí recomendaría brincar a 512 GB porque 256 GB se te va a llenar muy rápido. Y en cuanto a RAM, yo creo que 8 GB de RAM está bien si eres un usuario light. RAM en Apple es muy diferente a RAM en otras plataformas y funciona muy bien. Incluso todo esto de editar video, yo no he tenido problemas. Pero si te quieres proteger un poquito y eres power user, quizá brincar a 16 GB te va a preparar para el futuro si tienes un flujo de trabajo un poquito más intenso. No lo creo 100% necesario, pero es un buen plus tener 16 GB si tienes el presupuesto. Espero que este video te haya ayudado a entender un poquito las diferencias o a tomar una decisión de compra. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Me encanta hacer este trabajo de estar comparando computadoras. Espero pude haber ayudado de alguna manera y nos vemos pronto. Peace.